Ok, vamos con el primero. Este tipo de ejercicios lo que hacen es ordenar todos los eventos geológicos que han ocurrido y que nosotros podemos ver a través de este corte geológico. En este primer ejercicio, por ejemplo, pues aquí nos dicen los distintos materiales que tenemos, unas pizarras, unos conglomerados, ¿no? Después unas margas y unas calizas. Y después han habido otros periodos, un periodo erosivo aquí ha habido un episodio de una falla, otra falla, aquí otro periodo erosivo. Y vamos a ordenarlos, ¿no? Lo primero, hay dos cosas que no están marcadas en esto y que son importantes decir. Y esas cosas que no están marcadas son estas dos fallas que le voy a llamar yo, aquí, uy, que lo he movido, que le voy a llamar yo falla 1, F1, y aquí falla 2, F2. Bien. El primer episodio que ocurrió de todos estos que nos marcan es la deposición de estos materiales, estas pizarras. Por lo tanto, lo ponemos. Lo primero que ocurrió son las pizarras. Bien, mucho tiempo después de la deposición de las pizarras, y sé que fue mucho tiempo después, pues porque una pizarra es una roca metamórfica, por lo tanto se tuvo que depositar, tuvo que quedarse enterrada tras muchos kilómetros de materiales, tuvo que sufrir un proceso de metamorfismo en el que se incluyen estos pequeños pliegues que aparecen y después tuvo que volver a ascender. Así que pasó mucho tiempo desde la deposición de estas pizarras hasta los eventos siguientes, que son la deposición de estos materiales. De todas maneras, antes de depositar estos materiales, las pizarras quedaron marcadas con esta falla. Fíjate que esta falla termina aquí, no continúa para adelante, por lo tanto esta falla es anterior a la deposición de estos materiales. Por lo tanto, lo segundo que ocurrió fue la falla 1. ¿De acuerdo? Posteriormente a la falla 1 se depositaron los materiales del número 3, que eran los conglomerados y las areniscas, ¿vale? Y vemos que la falla que hemos marcado aquí como falla 2, la voy a señalar, esta de aquí, esta sí que afecta a las areniscas, pero no afecta a las margas que hay justo encima, lo que significa que esos materiales, que esa falla es posterior a la formación de los conglomerados, pero anterior también a la formación de las margas, lo que significa que lo que ocurrió cuarta posición fue la falla 2. Después, como quinta posición, ya depositaron las margas y ya por último depositaron las calizas. Bien, hay que resaltar que han habido varios episodios también erosivos. El primer episodio erosivo ocurrió aquí, o sea, se formaron las pizarras, después tras un largo periodo sufrió un proceso de erosión que se ve aquí. Ese tipo de erosión en el que la superficie es irregular se llama discordancia angular y erosiva. Y eso ocurrió entre la falla 2 y la deposición de los conglomerados, en este instante, aquí. Ahí justo hay una discordancia angular y erosiva. ¿Vale? Después hay otro periodo de discordancia, o sea, un periodo en el que los materiales no se depositaron uno justo detrás de otro, que aunque no lo parezca es aquí. ¿Por qué? Porque si yo sé que esta falla ha afectado a los conglomerados pero no ha afectado a las margas, significa que tuvo que haber un periodo de inactividad en la sedimentación entre que se produjo esa falla, ¿vale? Y después depositarse los materiales de encima, las margas. Sin embargo, eso lo hacen completamente en horizontal, como si la línea hubiera tenido una continuidad, ¿vale? Esa simplemente sería una discordancia simplemente angular. Y eso lo tendríamos entre que ocurrió la falla 2 y la deposición de las margas. Una discordancia simplemente erosiva, ya no angular. No angular porque, como digo,
erosión no ha generado un relieve distinto de la horizontal, como sí ocurrió aquí, que fue una erosión irregular. ¿De acuerdo? Luego ya por último tendríamos que reseñar que tras la deposición de las calizas en el último evento, pues aquí ha habido un periodo erosivo, probablemente por la forma esto sea una cuenca fluvial, ¿vale? Vamos a decirlo. Y ya estaría. Este sería el primer ejercicio, pues ahora explico el siguiente. Bien, vamos ahora con este. Es el segundo que me parece a mí en orden de dificultad. Vale, pues lo primero... Espera que coja el señalizador aquí. Vamos a ver, pues aquí tenemos los materiales nuevamente. Aquí vemos una falla, una discordancia angular y erosiva por medio, otra aquí. Y después aquí un material, un granito que vemos que ha afectado a gran parte. Aquí no... A ver si sabemos que ha afectado al D. Vale, pues venga, vamos al lío. Lo primero que se depositó aquí son los materiales que dieron origen a estas cuarcitas. Fue lo primero, ¿vale? Sabemos que esto, el granito, es posterior a todo, porque ha ocasionado aquí una aureola de metamorfismo. Eso es que este granito, que al ser una roca magmática procede de una roca fundida, esas altas temperaturas, digamos, que han cocido esta zona de material, haciendo una aureola de rocas metamórficas. Estas se llaman cornubianitas. Y te indican que esta intrusión magmática es posterior a todo lo que había antes. Digamos que todo esto era la roca de caja de esta intrusión magmática. Entonces ya sabemos que el G es el último. Pues vamos a ordenar. Lo primero que ocurrió, no voy a escribir ya las rocas, sino las letras que pone ahí. Primero ocurrió el suceso A, o sea, deposición de las cuarcitas. Después las pizarras y después el C, que eran cuarcitas. Ahora aquí vemos también otra cosita. Fíjate, estas rocas están plegadas y hay una falla. Han habido las dos cosas, un plegamiento y una fracturación. Sabemos que el plegamiento fue anterior a la fracturación. ¿Por qué? Porque la falla no está plegada. Si la falla hubiera estado plegada, hubiera sido afectada por el plegamiento y hubiera sido anterior. Así que, después de la material C, el cuarto suceso fue un suceso de un plegamiento de los materiales. Y tras el plegamiento, la falla F, que me aparece ahí. ¿De acuerdo? Vale, continuamos. Tras la falla F, lo que hemos tenido aquí es una discordancia angular y erosiva. Discordancia angular y erosiva, que la sabemos porque el nivel de donde se produjo esa erosión no ha sido a lo largo de la superficie de los estratos, no sigue la línea de los estratos, sino que la corta con un determinado ángulo. Por eso se llaman angulares, aquí con un ángulo, aquí con otro y tal. Bueno, tras la discordancia angular y erosiva, se depositaron los materiales E y el material D. Tras el material D y L, ya por último, se vino una intrusión magmática que dio origen al material G. Por último, también tenemos que reseñar que, bueno, que todos estos materiales, incluidos el G, han sido afectados por un proceso erosivo, ¿vale? Pues vamos a marcarlo también. Lo noveno que ocurrió es una erosión final, ¿vale? Bueno, lo ponemos aquí con una flecha. Erosión final. ¿Vale? Y nada, pues pasamos al siguiente. Este yo creo que ya está. No hay nada más que reseñar ahí. Venga. Ok, pues nada, venga, vamos al siguiente. Nuevamente tenemos unos materiales.
A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, intrusión magmática. ¿De dónde he sacado aquí a intrusión magmática? Espera, esto tiene que estar mal. Falla, F... Vale, de acuerdo, es un filón, una roca filoniana. Tendrían que haberle llamado también con una F. Una falla y una intrusión magmática por la falla. Vale, aquí mármoles, pizarras. Estos son terrazas fluviales. Y el B, unos conglomerados con huesos de roedores. Vale, de acuerdo, bien. Primero, cosas que reseñar. Aquí vemos que hay unos materiales que están plegados y otros que no. ¿Vale? Evidentemente, los materiales plegados se han depositado antes. Al igual que ocurrió en el ejercicio anterior, aquí tenemos una falla que no ha estado plegada. Como no está plegada, significa que esa falla ha sido posterior a esta. Además, fíjate que esta falla afecta no solo a los materiales plegados, sino que afecta también al B. ¿Te das cuenta que corta así con B? Eso significa que esa falla también es posterior a la deposición de B. ¿Vale? Pero, sin embargo, no afecta a las terrazas fluviales que serán muy actuales, por lo tanto, es lógico que no les afecte. ¿Vale? Pues venga, pues vamos a empezar. Entonces, aquí lo primero que ocurrió es la deposición del material E, seguido de una forma continua con el material D y un proceso de plegamiento. Tras el proceso de plegamiento, vemos aquí que los pliegues fueron erosionados y después depositó el B. Por lo tanto, justo después del plegamiento tenemos una discordancia angular y erosiva para, justo después de ellos, depositar el material B. Después del material B ya vino la falla. ¿Por qué sé que la falla vino antes de la intrusión? Porque la intrusión lo que ha hecho es aprovechar el plano de debilidad de la falla para meterse por ahí. Una intrusión magmática, a fin de cuentas, es una invasión de magma procedente de las partes inferiores de la corteza o del manto, de magma que sube, y para subir siempre intenta subir por donde más fácil le es. Y si encuentra una falla, esa falla es un plano de debilidad por donde el magma sube con facilidad. Por lo tanto, la falla fue anterior y la intrusión magmática después. ¿Ok? Por cierto, sabemos también que esa intrusión magmática es posterior a todo lo demás, por lo mismo que antes, porque tenemos una aureola de metamorfismo alrededor de la zona de la intrusión, de cornubianitas, que nos indican que ese magma en su ascenso ha metamorfizado esas zonas. ¿De acuerdo? Bueno, pues después del proceso sexto hubo otra discordancia angular y erosiva. Vamos a ponerla. Nueva discordancia angular y erosiva. Y por último ya se depositaron las terrazas fluviales del C. ¿Ok? Vale, terminado, vamos al último. Bien, vamos ya con la última. Esta es un auténtico show, ¿vale? Esta es ya difícil, porque tenemos un montón de materiales y un montón de eventos. Aquí se vería claro que lo primero que ocurrió de todo es la deposición de estos tres materiales, del F, el E y el D. ¿De acuerdo? Así que lo vamos a poner. No voy a poner esta vez primero, segundo, tercero porque me va a quedar demasiado. Así que primero material F, después material E y después el D. Tras la deposición del D, hubo una discordancia antes de la deposición del siguiente, que es el G. Míralo por aquí. Aquí tenemos el D. Bueno, pero antes de la discordancia hubo un plegamiento. Plegamiento y tras eso una discordancia. Nuevamente angular y erosiva. Seguimos. Entonces,
se depositaron estos tres, se plegaron esos materiales, después hubo la discordancia y a partir de ahí se depositó la secuencia GHI. GHI. Tras la cual hubo otro periodo erosivo, pero después de la I, y aquí hay una cosa que sí que no podríamos datar del todo qué evento ocurrió antes, y es el siguiente. Aquí vemos que A ha afectado a toda esta serie plegada, a toda, ¿de acuerdo? La discordancia, bueno, me estoy dando cuenta que sí se puede decir con seguridad. Ahora te digo. Bien, ves que esta discordancia angular y erosiva ha afectado tanto a los materiales de A como a toda esta secuencia. Sin embargo, la ola de metamorfismo, la ola de cornubianitas, que sigue a la intrusión plutónica esta, porque estos son rocas plutónicas, ¿vale? Un granito, ¿no? Fue una intrusión magmática. Esa ola de metamorfismo la tenemos aquí, pero no en esta. Por lo tanto, esta discordancia fue posterior a la deposición de este material. Como esta discordancia afecta tanto al granito como a toda esta secuencia, ¿vale? Pues después de la deposición del I y antes de este periodo erosivo fue cuando ocurrió el suceso A, cuando ocurrió la intrusión A. Y después de esa intrusión es cuando ocurrió una nueva discordancia angular y erosiva. Vale, continuamos. Entonces, vemos que se depositaron hubo la intrusión plutónica del material A que afectó metamórficamente a estos materiales y después fue la discordancia angular y tras esa discordancia ya se depositaron horizontalmente los materiales C y B. C y B. Y en B ya tenemos el relieve actual. Probablemente ese relieve, yo por lo que veo ahí, porque es que no lo sé del todo, pero esto tienen pinta de ser ripples, de ser unas dunitas chicas. Esas dunas serían materiales muy típicos de los fondos oceánicos, por lo tanto no estaría habiendo ahora mismo un proceso erosivo, sino que el material B parece que seguiría depositándose, por lo tanto terminamos la secuencia ahí. Bueno, espero haberte sido de ayuda. Un saludo.